A los conflictos colectivos que se originaron el año pasado en materia de discusión salarial, que este año también se vuelven a repetir, se le agregan ahora nuevos conflictos originados en las situaciones de crisis que se viven en las empresas. Empiezan a aparecer las primeras medidas de crisis, como las suspensiones, algunos despidos, algún retiro voluntario, y esto obviamente está generando la reacción de la gente que quiere proteger su fuente de trabajo, teniendo en cuenta que en este momento la oferta de trabajo en el mercado es muy baja y que no hay la fluidez que había 2 años, 3 años atrás, de que cuando una persona no le gustaba o no tenía interés en un empleo, tenía otras opciones. Ahora cayeron las opciones, entonces la persona lo que trata es de aferrarse a su empleo. La caída del nivel de actividad de muchas empresas hace que la estructura sea superavitaria y por lo tanto las empresas empiezan a hacer achicamientos. ¿Los acuerdos que se han logrado en las paritarias que se han cerrado hasta el momento son sostenibles en el tiempo? ¿Te parece que son sostenibles? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Eso va a depender mucho del curso de la inflación. Si la inflación del año, como está diciendo oficialmente el gobierno, ha empezado a decrecer, nosotros tenemos mediciones muy optimistas de las últimas 2 semanas. Por supuesto que la detracción de la inflación no se produce por episodios que son muy felices, porque en realidad se producen porque el nivel de actividad está bajando en todos los sectores, pero es cierto que lo que dice el ministro de Economía, que la inflación empezó a decrecer, a no tener la intensidad de diciembre, enero y febrero, a partir de marzo. Ya van 2 semanas donde la inflación está bajando, entonces va a depender mucho de cómo siga este proceso, si el gobierno lo va a sostener en el tiempo, porque sostenerlo implica mantener este modelo, que es un modelo regresivo, ¿no? O sea, es un modelo donde hay menos dinero en el mercado, los intereses son altos, el dólar ha perdido interés en la comunidad como un mecanismo de garantía de los ahorros, y al contrario está bajando de precio. Entonces, si se mantienen estos parámetros, y puede ser que la inflación sea bastante más baja que la proyectada hoy, muchos la proyectan entre el 35 y el 40, si llega a ser inferior al 30, los acuerdos salariales van a ser satisfactorios porque van a estar por encima de la inflación. Ahora, si el gobierno cambia de rumbo porque entiende que todas estas medidas son impopulares, como lo son de hecho, ¿no? Que haya menor nivel de actividad no es generador de mucho optimismo, y vuelven a caer en algunos de los mecanismos que resulten traducidos en expectativas inflacionarias, y bueno, la insatisfacción que se viva a fin de año porque la inflación es superior a los salarios, segunda hipótesis, podría generar nuevos conflictos y la reapertura de alguna paritaria. La suba de salarios en etapas, en escalas, ¿cómo la analiza? ¿Es positiva? Bueno, en realidad la suba de salarios en tramos o en escalas, como bien lo dice usted, es el mecanismo que se viene utilizando desde el año 2004 hasta hoy, y que le ha permitido al sector sindical ganar un mayor ingreso para sus representados, si lo relacionamos cómo fue evolucionando la inflación, que era mucho más bajo que la actual. El año pasado y son los 2 primeros años en donde los ingresos y la inflación estuvieron a niveles bastante similares. Por lo tanto, ya ahí no se creció en el salario. Si este año hay una regresión, el conflicto va a aumentar. Si hay una caída de la inflación, el conflicto se va a amortiguar, y el resultado final va a ser que probablemente entremos a un año 2015 mucho más previsible y mucho más tranquilo. Lo que sí va a caer considerablemente es el crecimiento. Todo el mundo lo está midiendo entre el 0 y el 1%. Los sindicatos en Argentina siempre tuvieron un poder muy significativo desde el 44 hasta hoy, y fueron creciendo inclusive en gobiernos que no eran justicialistas, e inclusive crecieron en gobiernos de facto. La razón es muy sencilla. El trabajador, si no tiene a alguien que le defienda sus intereses, por sí solo no es suficientemente
grande el poder como para confrontar con el empleador. Entonces, hoy se ve eso muy claramente en cómo se diferencian los salarios del personal representado por los sindicatos y del personal que no está representado por los sindicatos. Los que están representados por los sindicatos crecieron en un nivel bastante más importante que la inflación. Los que no tienen representación sindical, por ejemplo los jefes y gerentes de los mandos medios, crecieron por debajo de la inflación. Entonces está claro que el sindicalismo ha ganado adeptos y ha ganado respaldo y fuerza en estos últimos años, porque todo lo que han hecho para defender los intereses de sus representados les ha mejorado a los trabajadores los ingresos. Hay una batería de 15 medidas que hay que tomar para enfrentar la conflictividad judicial. Cada una de esas 15 medidas tiene sus implicancias y cada una de ellas tiene su desarrollo. Es muy complejo de explicarlo en unos minutos, pero el que tiene que estar preocupado es el que reciba demandas judiciales y no tome ninguna medida al respecto. Porque uno si adopta esta batería que cuento yo de 15 medidas preventivas, la conflictividad judicial en las empresas que adoptan esas medidas baja considerablemente. ¿Alguna de esas 15 medidas? ¿2 o 3? Bueno, desarrollar un plan sistemático y ordenado de prevención de accidentes y de enfermedades profesionales. Es decir, en lugar de esperar que una persona se lastime o que una persona contraiga una enfermedad originada en el trabajo, y bueno, ir individualizando dónde están los riesgos y tratar de neutralizarlos. A veces son cosas absolutamente inverosímiles. Le falta la baranda a una escalera, se producen varios accidentes por mes en esa escalera y nadie le pone la baranda. Y lo único que hay que hacer es soldar una pieza de metal. Entonces, a veces no es una cuestión de aptitud, sino que es una cuestión de actitud con C, ¿no? Y uno tiene que tener conciencia y mentalidad preventiva. Así que esa es una y da unos resultados fabulosos, porque efectivamente los accidentes y las enfermedades provienen de riesgos que están perfectamente ubicados dentro de la empresa. Nosotros tenemos el famoso caso del túnel metacarpiano, que es este dolor que se produce en las muñecas por hacer este movimiento, que tiene mucho que ver no solamente con las computadoras, sino con muchas tareas manuales que se hacen en la producción. Y todos los años la empresa tiene X cantidad de casos de juicios por túnel metacarpiano y no toman medidas. Y a veces esa zona hay que automatizarla, o hay que cambiarle la metodología para que las personas que trabajan ahí no tengan que hacer ese movimiento que produce al final un daño en la salud. Así que igual cada una de las 15 medidas tienen un beneficio, que es que digo yo, de que baja la conflictividad judicial, y a veces lo que atemoriza a las empresas es el costo que tiene. Porque poner la baranda significa, ¿no?, cambiar el diseño de la escalera, modificarla, hay que poner dinero para arreglarla, etcétera. Para ese costo del remedio quizás sea más barato que la enfermedad. No solamente es más barato, sino que además estamos hablando de vidas humanas y de la salud de la gente, ¿no? O sea, no es solamente una ventaja cuantitativa desde el punto de vista económico, sino que también es una ventaja cualitativa. Yo como empleador tengo que cuidar a mi gente, porque son seres humanos, no son máquinas ni son hormigas, son personas. Entonces hay que cuidarle la salud, y la única forma de cuidar la salud es tomar medidas antes de que ocurran los hechos dañosos. Las empresas tienen muchos reclamos por fallas administrativas vinculadas del modo que se liquidan los salarios. Entonces una medida muy eficaz es hacer una auditoría salarial que homologue la forma en que están liquidando los salarios, detecte las fallas y proponga los cambios que hay que hacer. Y entonces se evitan juicios por diferencias salariales, por mal pago de horas extra, por liquidar mal las vacaciones, por liquidar mal los feriados, los trabajos de días sábados y domingos. Y ¿no? Es increíble, pero las empresas siguen insistiendo en la misma metodología. Corregirlo puede significar pagar sueldos más altos, pero con eso se neutraliza el juicio, que generalmente tiene consecuencias mucho más graves.